Inmunoterapia. Existe un único tratamiento capaz de modificar la historia natural de las enfermedades alérgicas y es la inmunoterapia o vacunas de alergia. Se utiliza desde hace más de 100 años y está avalado por la Organización Mundial de la Salud y la medicina basada en la evidencia, contribuyendo a la mejoría de la calidad de vida de los pacientes alérgicos al disminuir no solo la frecuencia y severidad de los síntomas, sino también la necesidad de uso de medicación de rescate. Es un tratamiento seguro y eficaz para el control de la enfermedad en aquellos pacientes alérgicos que padecen de rinitis crónica, asma, conjuntivitis, dermatitis atópica y reacciones graves por picaduras de abejas y avispas. Hoy, en Televida con Salud, conoceremos un poco más sobre esta terapia que apunta a mejorar nuestra calidad de vida. Yo estoy aquí con el doctor Gonzalo Chorcepa, alergista. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Y bueno, vamos a hablar un poco de esto que es tan apasionante, porque como veíamos en el informe, habla de modificar la historia del paciente. Y vamos a ver a qué nos referimos con eso. Así es. Bueno, la historia de los pacientes que tienen alergia es una historia crónica, una historia de toda la vida prácticamente, ¿no? O sea, los síntomas normalmente empiezan en la niñez de alergia y normalmente siguen por mucho tiempo, muchos años. Y habitualmente los pacientes que tienen este tipo de síntomas no mejoran, excepto que se use medicación. Estas medicaciones normalmente hay que usarlas por mucho tiempo. Y cuando hablamos de control de la enfermedad significa que el paciente usando medicación deja de tener síntomas, pero no deja de tener alergia. Entonces, lo que permite el tratamiento de vacunas es cortar la historia de la alergia, que es que se haga crónico, digamos. ¿Eso sería la gran diferencia entre la inmunoterapia y la utilización de medicamentos? Sí, las dos cosas son complementarias, pero lo que se debería hacer es, cuando está indicado usar medicamentos para que el paciente no tenga síntomas, no tenga molestias, y luego usar el tratamiento con vacunas para que se le quite la alergia, es decir, para que se cure, porque los medicamentos no la curan, sino que controlan los síntomas. ¿Estas vacunas dónde se pueden conseguir? Las vacunas las elabora cada médico alergista según lo que tiene el paciente en cuanto a síntomas y también según la sensibilización que tiene. O sea, son personales. Totalmente, son personalizadas y por eso no se venden en las farmacias. Y el secreto de las vacunas es buscar a qué tiene alergia el paciente y entonces al diseñar un tratamiento específico para ese paciente para que el cuerpo se acostumbre a lo que le da alergia, por decirlo, y que deje de darle este tipo de reacciones. Bien. ¿En qué consiste el tratamiento con estas vacunas? El cuerpo genera defensas que permiten que cuando uno es alérgico, por ejemplo, a los ácaros, cuando se expone al polvillo, que es donde están los ácaros, que deje de tener los síntomas que estos dan. Por ejemplo, estornudos, picazón, crisis de asma, etc. ¿Por qué? Porque se creó defensa, es decir, se hizo inmune a esta sustancia. Claro, pero se utilizan inyecciones, ¿son? Depende del caso, en algunos casos se pueden utilizar gotas que se ponen debajo de la lengua, que se prefieren en niños, y en adultos se pueden usar vacunas inyectables, que se usan unas agujas muy finitas, realmente no es doloroso, y no es como era en otra época, digamos que era una cosa muy traumática, es una cosa muy sencilla. No obstante, es un tratamiento que lleva su tiempo, ¿no? Así es, sí, el tratamiento, la duración del tratamiento varía según la patología. En general, cuando es patología respiratoria, como asma, rinitis o rinoconjuntivitis, la duración del tratamiento son de 2 a 3 años. Durante el primer año habitualmente las aplicaciones son semanales y luego se pasa a aplicaciones quincenales. Bien. En cambio, se hace por 2 a 3 años. Y en cambio, en las vacunas para venenos de insectos, avispas, hormigas y abejas, se hace habitualmente por 5 años. Bien, o sea que esto uno lo empieza a cualquier edad a partir de que uno detecta cuál es la alergia que está sufriendo, ¿no? Sí, tanto los síntomas como la sensibilización, es decir, a qué tiene alergia el paciente concreto. Claro. A partir de ahí, entonces, el alergista elabora la vacuna específica y comienza el tratamiento. Una vez terminado el tratamiento, ¿qué tiempo podemos vivir ya sin problemas? Normalmente, después de que se termina el tratamiento, hay un efecto residual, es decir, un efecto protectivo de la vacuna de unos 8 a 10 años después de completado el tratamiento. Por lo menos. Entonces el cuerpo genera una especie de memoria con lo cual no reacciona durante ese tiempo. Después de este tiempo, bueno, habrá que recomenzar quizá o reforzar el tratamiento, ¿no? En algunos casos sí, en otros no. Habitualmente realmente se corta la historia de la alergia y se alivian mucho los síntomas. Hay que destacar que estas vacunas no son para todos, son para el paciente que tiene demostrada una alergia, que se sabe a qué tiene alergia
y que el paciente se compromete a hacer el tratamiento entero, porque si hace una parte y lo cortan, pierde efectividad. Gente que realmente está muy molesta, ¿no? con su cuadro. También eso, los síntomas de alergia tienen que ser lo suficientemente molestos como para no ser controlados adecuadamente con la medicación, y entonces el uso de vacunas permite ahorrar en medicación, porque al cortar los síntomas permite que la persona no necesite tanta medicación de rescate, como decíamos. Bien, o sea, disminuye muchísimo, aparte del costo, ¿no? En definitiva también es conveniente por ese lado. En definitiva reduce la medicación, el uso de medicación y el costo, por lo tanto. Claro, sí, totalmente. Bueno, vamos a decir dónde la gente se puede comunicar con vos, Gonzalo, para saber un poquito más sobre el tema. Teléfono, consultorio. Mi consultorio queda en Alvear 719 y el teléfono es 425-6570. Bien, allí pueden consultar y bueno, es interesante, ¿no? Se hace un estudio del paciente, cuáles son las alergias, y en función de eso se evalúa cuál es la vacuna y se comienza inmediatamente. Así es, sí. Bien, bueno. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias, muchas gracias por la estar con invitación. nosotros. Vamos a un corte, ya venimos con más.